Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Hemos regresado, jóvenes, a la vida de trabajo duro, para compartir con todos ustedes el nuevo proyecto de Casa de Blanca. Pues aquí estoy. Quise yo saludar personalmente a la señora Blanca, porque me identifico con ella, porque, pues como verán, a mí ya me hicieron mi casa, pero ella apenas. Y pues le quiero desear lo mejor, ¿no? Y pues después de hacer la casa de Gaby durante el año pasado, ya Sí. hicimos un video donde les compartimos cuánto gastamos. Y pues tampoco no hay tantos billetes, ¿no? Entonces, Hay que También hacer escasos. alcancía, hay que ir haciendo la alcancía. entonces, pues en estos meses que llevamos del año, pues nos sirvió pues para trabajar mucho, para generar, para decir, ok, Por eso hasta ahorita el proyecto, sí, ¿verdad? por eso hasta Claro. ahorita. Todo esto era un cuarto cerrado con muros de tabla roca y techumbre también de Duroc. Entonces aquí teníamos una techumbre y acá apenas ya salías al patio. ¿Sí? Es cierto, ya quitamos todo esto. Exactamente, o sea, ya tenemos patio Bueno, enorme ya quitaron. y acá teníamos otra recámara de Duroc, la cual ya ya se desmontó completamente. Ya ¿sí? se quitó todo tan rápido. Sí, ya todo. Pues es Es que que, todo es Sí. Duroc, entonces ajá. son los pros y contras Sí. del Duroc, ¿no? O sea, así como llegas y lo pones, Así lo llegas quitas y lo quitas. y se quita. Todos ayudamos. Entonces, pues aquí, ahí va a ser la cocina, ¿verdad? Sí. Ahí donde estás tú parada es un Justo lo poco... decía Gaby con el planito. Ahí está atrás de ¿Ya lo ti. vieron? Ahí está atrás de ti. Y Ya ve aquí la donde imagen. estamos viendo ahorita la cocina Las es escaleras. la escalera, ¿no? La escalera. ¿verdad? Aquí va a ser la escalera. Este muro se va. Ujú. Este muro ya no va a existir, ¿verdad? Exactamente. Aquí sí tenemos muro abrazando la escalera, ¿verdad o no? Sí, y Sí, porque va a ser a la cena. exactamente. Y tenemos, digo, ya hablando más estructuralmente, tenemos dos refuerzos donde se va a soportar también todo el peso nuevo de la segunda planta, que es justamente en esta esquina, en esta intersección, vamos a abrir una excavación para implementar una zapata nueva. Llevamos dos zapatas nuevas en el proyecto. Una es en esta esquina y la otra es exactamente en esta esquina. Entonces, todo el- Porque hay muro, por eso le dices esquina, ¿verdad? Porque Exactamente. va a haber nuevo muro ahí. Sí, exactamente. No, y además, pues, es una esquina, al final es una escuadra de esta habitación, ¿sí? Entonces, Pero es que ese muro ya no va a existir. bueno, yo digo actualmente más que nada, ya, pero ya, ya. en ¿Va a un quedar futuro, alineado con eso? sí, ya no va a haber nada ahí. Sí, es Sí, yo correcto. dije, quedaría Se va, aquí, ¿no? O sea, todo esto se va. Sí. Ajá. Esa puerta hay que rescatarla. O sea, si no nos sirve ahorita, hay Todo que... se va a desmontar para rescatar. Sí, sí, sí. Si no se vende o la usamos, no sé. Igual las protecciones Las también. protecciones, todo sirve, todo sirve. Entonces, en estos dos puntos son los únicos dos puntos donde vamos a reforzar desde el cimiento esta Pero tú casa. decías, claro, es que el muro tiene zapata, ¿verdad? Porque trae Exactamente. columna ahí. Exactamente, o sea, es la pura columna en las dos esquinas. Y pregunta, ¿hasta dónde llega la escalera? ¿Hasta este paño o este paño se jala? No, Pues al revés. Ah, no, sí está No, sí, bien. sí, sí, así. Ajá. Sí, ¿verdad? Hasta Sí. ese paño. Queda A todo- este paño de aquí hacia adentro. Y está alineado con ese, ¿sí? ¿verdad? No. No, No. Entonces, ese Está muro aquí. se elimina y se hace un nuevo muro y una nueva zapata. aquí quedaría. No, a lo que voy es este. Ah, ok. Ajá. O sea, tú tienes aquí este eje, Sí, entonces Ese sí este coincide. punto ahorita no coincide con el ahorita actual. no. Es a lo que voy. O sea, tú eliminas esto, apuntalas Y se recorre para y se acá. recorre unos 10 centímetros la La nueva columna, Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces sí, sí, la escalera se desarrolla justo en ese tramo de muro que tenemos actualmente. Entonces todo lo que hay ahí se elimina, que de hecho la cimentación de la casa es de losa, es losa de cimentación. Entonces no hay zapatas en los No, muros, ¿verdad? No, son nada más moldes. Se desplantan directamente sobre la losa de Encima. cimentación. Entonces aquí empieza la arquitectura y la ingeniería. Demoler, apuntalar muy bien, Sergio, todo. Pues es que en el proceso, ¿qué sigue, verdad? O sea, vamos a demoler y vamos a apuntalar todo. Sí,
primero apuntalar y Ujú. posteriormente demoler. Ajá. Y aquí hay un punto que definir sobre el pasillo de distribución de la planta alta. Ajá. Aquí me comentabas, Blanca, Ya sobre el sé. pasillo, ¿no? De aquí de Ya planta sé. alta. Sí, Blanca ya se nos está poniendo exigente. Ya va a pasar a ese nivel. No le platiques tanto, Gaby, por favor, porque si no, Yo sí no. se nos va. Ya le está pasando los tips. Bueno, lo que le comenté ayer a Sergio es que me ves, bueno, se había hecho la idea de tener en la parte de arriba el, ¿cómo se llama? Ahí El atrás. eje hasta aquí, Ujú, precisamente para dejar un mueble arriba para almacenamiento. ujú. Digo, la labor también, parte de ir aprendiendo con ustedes es no almacenar tanto. Eso, aquí hay aprendizaje en este canal, jóvenes. Entonces, La Marce. teniendo dónde Marce la almacenar, acumuladora, le dicen. No, yo tiro todo en la oficina. teniendo dónde almacenar, se va a seguir almacenando. Entonces, le había comentado, y también influyó mucho la casa búnker, cuando la vi, Ajá, que te deja nada más lo que te he dicho también, nada más el pasillo de distribución ajá. para aprovechar más el espacio. Pero si tú te fijas ahorita incluso se sigue sintiendo calientito aquí adentro Sí, sí, sí. comparado con lo de afuera. Entonces, si hubiera un poco más de amplitud en El la aire doble caliente altura, va a subir. Y la doble altura va a ser más amplia de lo que sería está más proyectada. amplio y nada más dejar lo de El distribución. pasillo para las dos puertas, sí. Sí. Porque aquí tenemos el tema que las dos puertas están centradas en el ancho del terreno. Entonces, uno no puede recorrer mucho este eje porque tienes que respetar el vano de la puerta, ¿verdad? Lo que decían en Estamos hablando aquel de hacer un muro, cambio. Ajá. para nada más. Que de hecho es este eje, ¿verdad? O sea, es justo el eje de la el que se puerta. había dicho, ajá, era este. O sea, la doble altura tiene que respetar. Ah, o sea, aquí. Por aquí, en este ancho, va una trave, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa trave descansa en este muro, ¿verdad? ¿Se va a reforzar este? ¿Sí, verdad o no? Nuestros amigos de Cantilever, es cierto, no los mencionaste, Marce, ¿eh? Todos ¿No te caen bien ya, amamos o a qué? Cantilever. Claro que amamos a Cantilever. ¿Cómo que no? Cantilever son nuestros ingenieros de cabecera, De confianza. Y lo que le comentaba ayer a Sergio era recorrerlo para acá. pero no se puede porque tienes que respetar el ancho de la puerta, porque si no el pasillo te va a quedar con un quiebre. No Pero me ya marca sería- columna, marca la trave, pero columna nueva no. Mira, ¿no marca cómo? Columna no, marca la trave. Y en la cimentación, No hay trave. Es que Sí. ya este muro ya Ah, no es- estaría. Es que es lo que te digo, mira, fíjate. Si te fijas, esta trave va aquí, porque de aquí para acá va la primera puerta. O sea, la puerta va entre esta trave y este muro, que es el de la escalera. Ujú. Entonces yo necesito 90 centímetros de puerta, muro divisorio. Es que no, se porque es podría la recámara. Ajá. Es lo que, o sea, alinear la puerta con la de acá, la recámara. Mira, ¿puedes poner la planta alta, por favor? Está aquí. Ah, ya te entendí, arquitecta. Perdóname. No lo vi, no lo vi. Se ahorra un mueble de madera. No, es que ese mueble simplemente no lo ponemos y ya. Ah, ok. Sí, Bueno, porque, igual era por espacio. sí, porque, Era alinear esto con esto, de manera de no recorrer todo y ampliar la doble altura. ampliar la doble altura. Pues todo depende de la puerta, ¿verdad? A ver la planta baja. Es que subes, Es que fíjate, aquí más o menos lo podemos visualizar. La escalera termina donde está Marce, ¿no? En ese muro. Ujú. Entonces, de donde está ese muro, hacia la derecha es el pasillo. Es el pasillo distribuidor. Ujú. Entonces, nosotros habíamos contemplado que ese pasillo pues midiera Hasta la puerta. hasta la puerta. 2 puertas. Podríamos hacerlo más chico y alinearlo al ancho de la otra puerta. Ujú. O sea, sí, así lo quieres. Sí se podía. Un pasillo nomás de 90 y una doble altura gigantesca. Ok. Hay que hablar con nuestros amigos de Cantilever. A ver, ahora sí, a ver el Exacto. estructural. Sí se sabe. creo que es el de aquí abajo, ¿no? Sí. Sí, porque esta trave Hay que recorrerla para acá. Exactamente. Y creo que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Porque esta trave ni siquiera apoya aquí. Y 90 no queda muy apretado el pasillo. Iba a preguntar eso yo también. Queda justo. Quedaría Pero sí lo del funciona. ancho bueno, Queda Sí, el justo. ancho de la puerta. O sea, el ancho de la puerta. lo correcto sería 1.20. Ujú.
1.20 es la medida mínima óptima para que tengas un pasillo de doble circulación. Eso significa, mira Sergio, si te puedes poner al lado de Blanca, ajá, Que alguien puede ir y alguien puede venir. que Ah. exactamente, prácticamente eso. Ajá. Si se fijan, si ahorita medimos con el láser, patrocinado por nuestros amigos de Bosch. Patrocinado por nuestros amigos de Bosch, por favor, jóvenes, ustedes saben que nos deben de patrocinar. ¿Quieren cambiar el mundo? Únanse a Cota Pérez Arquitectos. Entonces, fíjense, esta medida es patrocinada por nuestros amigos de Bosch. Si se fijan, el punto de láser está llegando a la herrería, ¿no? Entonces, en teoría, 85 centímetros, ¿se fijan? Dice ahí, 85 centímetros a la herrería. Ahí está. Entonces, en 85 centímetros, vuelvan a ponerse ahí. No caben 2 personas. No caben 2 personas. Entonces, prácticamente ese es el pasillo que vas a tener arriba. Solamente 5 centímetros más. Ella va a pasar al gantalla. Claro. Daniel me va a aventar que Entonces, pues, la ventaja, bueno, la funcionalidad es que nada más Daniel iría para allá y yo iré para acá. Entonces no tendríamos tanta... tanto Mira, roce. Sí. Déjame Circulación. cerrar esta. ¿Cuánto tiene el muro? Al muro va a tener, pues, quizás hasta 1 metro o 90. Esta medida es patrocinada por los amigos de Bosch. 96. Me O sea, dicen, o sea, es más ancho de lo que va a quedar el pasillo y pues seguimos así muy justos. Seguimos Entonces nada más rozando. tenerlo en cuenta. ¿Ah? Hacemos lo que usted nos diga. Pero pues nada, si tú estás dispuesta a contemplar esa medida, hacemos la doble altura más grande. Creo que ya estaba decidida desde que antes que llegáramos, ¿no? Casa Búnker, véanla, por favor. Aquí está la tarjetita para que la vean. Vayan a ver Casa Búnker. Sí, es muy, muy buena. Está en Morelia. Sí, La porque el pasillo es sentiste. angosto, ¿verdad? Sí, era Era muy como de 1 angosto. metro, una cosa así. Algo así. Entonces sí lo Pues, traigo. puedes estar aquí si Evocando a quieres, Le güey. Corbusier. Ajá. Sí lo trasladé hasta acá. Que no te Entonces dejes, sí. Dios mío. Saludos al arquitecto Tiso Figueroa, por favor, contrátenlo. Muy bien, y aparte es maestro, ¿eh? Saludos, maestro. Entonces, pues bueno, está bien, lo hacemos. Sergio, por favor, hay que contactar a nuestros amigos de Cantilever. Yo para le que doy nos- seguimiento a eso. Entonces, ¿ya es un hecho? Es un hecho. Ya es un hecho. La señorita Confirmado. Blanca quiere doble ¿Sí? altura. Ok. No, digo, está buenísimo la doble altura, que esté más grande, está buenísimo. Y si no Más- lo va a utilizar ese espacio, y además yo tenía la referencia que era como para entrar a 2 recámaras, pero no, nomás No, es es para entrar una. a una. No, y de hecho también lo que le decía a Sergio, digo, igual lo voy a terminar usando como escritorio y pasaría más tiempo arriba. Entonces también no es la idea de estar. Tú quieres estar abajo. Sí, con necesito Carlos. estar abajo. Claro. O sea, si es para entrar a 2 recámaras, o sea, en cada extremo. Sí, pero yo como que tenía la idea que eran ok. 2. Ah, ya, Dos ya, ¿verdad? puertas. Y por eso decía, es que tiene que ser ancho por las 2 puertas. Sí, 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 sí. Sí, que Pero- queda. No, o sea, está excelente. Nomás sí, ser bien conscientes de que van a ser Sí, 90 angostito, centímetros sí. y está excelente tener una doble altura amplia, pues cae mejor. O sea, Va a pero estar sí, ser bien amplia. conscientes. ¿Cuánto va a medir? 2 2 metros. 2.73 la doble altura. 2.73. Según Pues, a ver, las mira, cotas que tengo aquí, sí. Desde la puerta. esta medida está... Esta cota está patrocinada por nuestros amigos de Bosch. O estará. Desde aquí. Por favor, patrocínenos, Bosch. Ustedes saben que quieren cambiar el mundo con nosotros. Vamos a verle tirando a Nike. Sí, 2.73, más o menos, sí. Pues sí, 2.70 va a quedar la doble altura. 2.70. No, o sea, está buenísimo, nomás pues sí. Wow. Ser conscientes de los pros y las contras de esa Ajá, decisión. uno por otro. Ajá. Es una super doble altura. O sea, es todo ese muro donde estás, Marce. Ya no estoy. Perdón, Gaby. Donde estabas, Marce. Muy bien. Está bien. Adelante. Y pues nada, se va a estar viendo el jardín desde aquí, Desde- ¿verdad? Sí. Qué loco, esta foto que estamos viendo ya no va a existir. Y Adiós. donde estás tú, bueno, sobre el tema del baño, pues así va a quedar, ¿verdad? Quedamos que este baño iba a ser así, Ujú. solamente, ¿qué le iba a pasar? No, pues nada. O sea, Nada. porque la... Bueno, habíamos hablado de que se iba a eliminar la taza de baño Ajá, y que iba a quedar nada más la pura regadera y Ok. el lavabo. Pero en el último video que realizaste con Sergio, habían comentado de mandar un baño a la Sí. entrada. Lo que- Otra cosa igual, me dieron mucho tiempo para imaginar Ajá. cosas. Otra era, si iba a quedar finalmente el baño no como uso general, sino para uso exclusivo de Carlos, si se dejaba por la entrada de la habitación de Carlos. La puerta. Ajá.
Pues si se cancela pues sí se puede, quizá. Bueno, es que habíamos comentado que se dejaba el baño de visitas o Arriba. arriba y podría quedar Solamente adentro para Carlos. para Carlos y si se deja la taza o no se O sea, deja, las ahora personas sí subirían. O sea, una visita subiría. subiría. Si llegaba a venir alguien, que como el baño de arriba quedaba la puerta en espejo como esta, podían ir sin problema. Ok. Entonces, digo, y ahorita viéndolo por estética también y funcionalidad, sobre todo porque también para sacarlo de bañar, pues es sacarlo y meterlo al cuarto, Mm. que simplemente por el mismo habitación. Se puede entrar, Sí. pues ya están abiertas todas, ¿verdad? Ya. No, aquí sí hay cosas. Pues sí, sin bronca. O sea, para comodidad. Para entrar desde adentro. Pues eso sí, ¿eh? O sea, Y puede si tener un cargas- pedacito de closet y un pedacito de puerta. Es que no sé. Sí, pues es que es la puerta de 1 Ay, metro. es bien caliente. Sí, es caliente aquí. No lo sé, ¿eh? Porque ahorita al menos puedes tener closet aquí Ujú. y puedes bañarlo por allá. Bueno, sí. Si no, pues aquí te quita la puerta y ya no tienes ese closet completo. Ya el closet estaría chiquitito. Pero no creo que valga la pena No. cambiar sí la es así. puerta. Ni tampoco creo que eso valga la pena, ¿eh? Sí, no, a eso me refiero, o sea, sacrificar closet y al final, pues, Sí, no sé. Es que se quedaría muy justito aquí el Sí. closet. no, o sea, no creo que sea buena idea. No, yo me quedé por eso, por lo que habían comentado que Ujú. se iba a aislar la No, habitación. lo que estamos viendo, si tenemos algún patrocinio, como para ponerle unas colchitas. O sea, ya. hay unos paneles así como de esponja. Los de Ajá, grabación. podríamos poner algunos acústicos. Eso quizá lo hacemos nosotros porque no he conseguido quien lo haga. Pero no más. Y eso no te quita espacio, pues. Ah, ok. O sea, son más chiquitos. Ujú. Bueno, era por lo de, y como se quitaba de aquí, se me imaginaba que, bueno, la puerta va a quedar más chiquita todavía Ujú. y va a ser todavía más complicado No, para... no. Claro. No, y esa puerta tiene que quedarse ahí. Ajá, sí, porque Este- apenas cabe con la silla y todo aquí. Ajá. Entonces, bueno, Sí. fue por eso. Claro. No me hagas caso. Y sí, no. En dado caso, pues habíamos reflexionado si le hacíamos un baño ahí, pero creo que ya era demasiado, ¿no? No, sí, serían Ujú. 4 baños. Sí, ya es. No, Ajá. de verdad, ya, sí serían muchos. Sí, sería mucho. Son más baños que casa. Ajá. Lo que sí es que esta recámara sí es muy caliente, ¿va? Así está toda la casa, ahorita porque está ventilada. Porque está abierta. Pero Ujú. realmente así es la temperatura y llega, bueno, estábamos ahorita lo estoy rentando en Ajá. 37 adentro, con todo y Adentro. ventilador. Con todo y No, es que ventilador. eso ya te dice otra cosa. Y No las ahorita ya puedes va. hacer de concreto. No. O sea, el concreto, por más bonito que No. sea, no es térmico. O sea, Es térmico, no, o sea, pero no, todo lo contrario. O sea, te deja pasar el calor y el el frío. y lo conserva. Porque como tiene mucha grava, te Ah. toca la pared, te lo conserva. Y aparte, en tiempo de frío se vuelve un Está- refrigerador. Está calientita, sí. Y si tocaras el techo a Ujú. las 3 de la tarde, estoy viendo. Hirviendo. Por lo que te cuento a doble altura, sí se Sí, expandiría un poquito más. Claro. Y sí es algo que sí, tú no puedes estar en tu habitación Eso sí, esta encerrado. ventana la tenemos que crecer, Sergio. Ok. Va, de alguna manera, o sea, no sé. Hacer, no sé, ¿verdad? Pues eso sin problemas, o sea, no hay Si complicación. crecemos esa ventana, ¿le entraría más ventilación o realmente es el concreto el que no ayuda, ¿va? Es el concreto. Es el concreto el Es que no digo, ayuda. la pared te conserva la Entonces el temperatura. concreto deja Que te voy a pasar. decir una cosa, ¿eh? Cuando le pongamos el segundo planta, va a cambiar. Sí, Y está Sí, abierta. también. sí está Ah, bien. además está abierta, no, Sí. olvídate. No. Cuando le pongamos el segundo piso, ya todo ese calor que está agarrando la losa, Te va nada más traspasar ya lo de nomás va a ser este. lo de los laterales, lo de arriba Ujú. ya no. El detalle es que te calienta de arriba como si fuera horno. Eso es. Y aparte lo de acá, entonces te conserva todo y sí es muy complicado, la verdad. Sí. Entonces el concreto deja pasar todo. Sí, el cuando está concreto como deja caliente. pasar todo. Bueno, y la grava. Bueno, no sé si siempre vaya con grava. Sí. Pero sí. aquí como viene con muchísima grava, la Ujú. grava es piedra volcánica y te Claro, y es que conserva. viene con muchísima grava porque casi no trae acero. Ah, Por eso te conserva la temperatura. Y todo es peor todavía. eso es nuevo, ¿eh? No. Ajá. Bueno, ya les tocó Sí, las sí. veces que habías venido no te había tocado la temperatura así No. como esta. Y ahorita ya son las 7 o 7:30. Y se guardó el calor.
Si tú vienes a las 3 de la tarde, de verdad es imposible. Sí, la de cara. Ok. Bueno, vámonos para afuera. Aquí está bien rico, Sí, pues sí. circule. Pero ¿por qué? porque está circulando el aire. Sí. A ver, podemos abrir una ventana, Sergio, entonces. Vamos dándole ventilación cruzada. Ok. En este muro podemos Ajá. abrir una pequeña ventana ¿Hacia la cochera? hacia la cochera, Ok. aunque sea una Sí, pues, pequeña para que franja circule. que circule. ¿Una Ajá. franja horizontal de unos 40 centímetros o vertical, o como vertical. dices? No, algo vertical, ¿verdad? Ah, ok. Hasta el techo, si tú quieres, para que Sí, el sí, sí, calor sí, sí. se alcance a salir. Pero sí, ¿cómo ves, Blanca? Hacer una pequeña ventanita para que tengas Que ventilación fluya. cruzada. Sí. Eso te va a ayudar Este muchísimo. o sea, iría más a este lado para que Sí, alcance a ventilar, para a que alcance cruzar. a cruzar el aire. Y dices, o sea, algo así. Exacto, Ok. ¿verdad? Sí. Quizá arrancando de la misma altura, ¿verdad? Hasta el Ajá, techo, ok. pero del otro lado. Sí. Eso, y la siguiente losa que le vamos a poner Le ya va a te va a ayudar cambiar muchísimo. todo. No, sí, muchísimo. Además que el jardín que vamos a hacer aquí, el árbol que le vamos a poner aquí, va a ayudar también como un amortiguador también. Sí, con el rayo que pueda llegar allá a la ventana. Pero como dice Blanco, o sea, realmente el calor no es el que le está entrando por el muro, sino por el techo. Exactamente. Bueno, se nos está yendo la luz. Muchísimas gracias, Al Blanca. contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Espero Gracias que a los patrocinadores. A los gracias patrocinadores, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias. va a valer la pena esta espera y pues estaremos, Y que empiece lo bueno. que Ya- empiece ya lo bueno, pues ya empezó. empezó, Ya ¿eh? empezó, no hay empezó lo marcha bueno. atrás. Lo bueno, Me bueno. sorprendió ya no ver nada del lavado, de la parte de atrás. En la mañana todo eso existía En la todavía. mañana todavía estaba. De sea, verdad, el señor, híjole. No, y Híjole. olvídate, cuando empiece la demolición de este muro de la L, o sea, esto va a ser otra casa. Y se va a sentir como ya sin casa, ¿verdad? Porque ¿Los pisos, todo se va a poner el piso nuevo se va a o poner piso nuevo. para de una vez retirarlo todo? Sí, porque podríamos poner piso sobre piso, pero le vamos a quitar más altura y de Ajá. por sí ya no está Entonces tan ahí le alta. doy ya. Sí, dale al piso. Muy bien. Eso sí, si no tenemos patrocinadores, eso va por cuenta de Cota Pérez Arquitectos y YouTube. O nos y pasas Fester. No, ahorita va a salir un valiente. Sí va a salir patrocinador, yo estoy seguro que sí. Y Mucho. bueno, también decirles que cuando estemos levantando la planta alta en Covintec, vamos a necesitar, ¿verdad? ¿Voluntarios? Voluntarios. Ah, bueno, pues eso está interesante. Digo, no sé si se iba a manejar así o no. Pero cuando estemos ejecutando el segundo nivel de la casa, que es con Covintec, Covintec está muy interesante el proceso y la manera en que trabajan ellos es con voluntarios muchas veces, con proyectos que levantan, creo, los una proyectos casa al día, sociales. ¿no? O sea, en proyectos sociales, una casa al día la levantan. Entonces, pues van varios voluntarios y entre todos van aprendiendo y a la vez, pues, edificando, ¿no? Entonces, cuando estemos en la segunda planta, si hay voluntarios, bienvenidos sean todos, aquí vamos a aprender todos y va a estar muy interesante. Ya llegaron hace unos meses, ¿verdad? Muchos voluntarios y pues otra vez sale la convocatoria. Los que se apuntaron, reapúntense. Y esos voluntarios es a venir a trabajar con sus manitas, o sea, a trabajar, ¿eh? A trabajar. Sí, Estamos... no es a venir a tomarse fotos con Marce. Exactamente. No. Es El premio va a ser tomarse una foto con Marce, pero hasta el domingo, ¿eh? Sí. ya que termine en la casa. Exacto. Si no, nada. Eso va a estar muy padre. Sí. Entonces, Sí, muy interesante. pues banderita de salida, arrancamos y esperemos hacerla pues relativamente rápido, ¿verdad? Ok. El sistema Covintec tiene esa bondad que es muy ágil, entonces pues vamos a ver si es cierto. No, Vamos a sí, ver. va a ser muy rápido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos veremos muy pronto. Jóvenes, nos despedimos. Marce, Blanca, Sergio Nos vemos. y Gaby. ¿Dónde está Gaby? Ya, Gaby, por favor, otra vez dinos que se suscriban a tu canal. Pues todo lo que les prometí, pero con más calma, más tiempo y más de todo, que me tengan mucha paciencia o sea, mi día a día y pues videos de ahí de mi casa, cómo voy a A decorarla. decorar. A decorarla. Nada más que ahorita se me atrasó un poco todo, pero yo la voy a decorar. Y para decirle pues a ellos, preguntarles cómo, ¿no? Porque yo no tengo idea. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias que me invitó, Erki. Muchas gracias, se lo agradezco. Aquí estaremos pues cada semana, cada 2 semanas. Ah, bueno, ¿Ah? ándele Que pues. vayas a ver el avance. Ándele pues. Si me invitas, sí. Eso. Muchísimas gracias.
Brenda, arquitecta también. Hasta pronto. Ya nos vamos, jóvenes. Empieza una nueva aventura. Cota Paredes, adelante. Sí quiero. Queremos. Para dar el banderazo oficialmente. Banderazo de salida. Como ves. Esto ya arrancó. Esto ya No arrancó. hay quien lo detenga. Vamos a darle con todo. Para que pase el Ah, cierto, dile. Que pase la estafeta. Eso puede ser una bonita tradición, pasar la estafeta. Gaby. Pues sí. A ver, ponte el micrófono ahí. Tú lo vas a partir. ¿Dónde? Ah, ¿yo? Vas a pasarla. Por los cabellos de enero, Gaby. Ah, Marce. Póntelo, Ah, Gaby, póntelo qué para que lo bon- partas bien. A ver. No, hombre, pues qué honor. Por nuestros 7 años en Cota Paredes. Sí, que fue hace unos 7 días, años, Angelina. con el arquitecto, trabajándole duro. Y bien duro. Y bien duro. Y aquí andamos. Y aquí andamos los que faltan. Sí, la verdad que sí. Aquí está. A ver. Señora. ¿Dónde dejaste el...? ¿El qué? Enlace patrocinado por nuestros amigos de Bosch. Y sigue. A ver si se animan. Sí. Gracias. De la señora Blanca. De la señora Blanca. Aquí está Gaby. Entrándole duro al pastel. Eso es Porque ya me todo. anda de hambre. Si se siente temprano. ¿Cómo que? ¿No? No. Vamos iniciando el día, mira, apenas va a salir el sol. Mira, ya es de Son las 6 madrugada, de la apenas va a mañana. amanecer. Se nos anocheció. Pues jóvenes, no hay plazo que no se cumpla. Aquí estamos, en Casa Blanca. Cota Paredes, adelante. Cumpliendo.